Hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver las políticas monetaria y fiscal en el contexto de una economía globalizada. Y no es otra cosa que aplicar el análisis y las ideas de Mandel y Fleming a este caso concreto de las políticas monetaria y fiscal. Recordemos, para empezar, que antes de los años 60 los economistas pensaban a la hora de analizar las políticas económicas que las economías estaban muy cerradas y analizaban las economías nacionales. Cuando Keynes, por ejemplo, escribe la teoría general, está dando por hecho que el análisis es de una economía cerrada, y si una economía entra en recesión es porque la demanda es insuficiente para llegar al pleno empleo, y propone esas dos políticas, monetaria y fiscal, para subir la demanda agregada y las compras en la economía. Y la política monetaria, poner más dinero en la economía, que bajen los tipos de interés y se animará la demanda, y la política fiscal, que el gobierno gaste más o reduzca los impuestos para aumentar la demanda. Pero en todos estos casos de análisis, la economía internacional no se contempla como una parte del análisis. Se puede estar suponiendo que la economía está cerrada y no va a influir mucho sus relaciones con el resto del mundo. Esto es lo que cambia radicalmente en los años 60, porque los economistas Mandel y Fleming, cada uno por su lado, se plantean si estas políticas monetarias y fiscales y este análisis keynesiano tiene sentido en un mundo globalizado. Entonces, se plantean si en el mundo hubiera perfecta movilidad de capital, ¿seguirían siendo eficaces la política monetaria y fiscal? Perfecta movilidad de capital en este contexto significa que los inversores en el mundo pueden mover sus fondos de inversión y su dinero de un país a otro con mucha facilidad, buscando la mayor rentabilidad. Y si en un país hay mayor rentabilidad que otro, pues rápidamente los inversores internacionales pueden llevar sus fondos de inversión y su dinero al país que da mayor rentabilidad. La respuesta de Mandel y Fleming es que si se cumple esta perfecta movilidad de capital, las políticas monetaria o fiscal van a perder eficacia y no van a ser tan influyentes en la demanda agregada para sacar a un país de la recesión. ¿Cuál de las dos va a perder influencia? ¿Cuál de las dos va a perder eficacia? Dependerá si el país elige tener un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flexible y flotante. Vamos a empezar por la primera posibilidad, que el país elige un tipo de cambio fijo. En esta situación, la política monetaria es la que va a perder su eficacia. ¿Por qué esto es así? Es la pregunta. ¿Qué fuerzas hacen que la política monetaria pierda su eficacia y su influencia? Bueno, pues cuando un país decide tener el tipo de cambio fijo, si el Banco Central pone más dinero en la economía, lleva a cabo una política monetaria expansiva, lo que va a hacer que se reduzca el tipo de interés para que aumenten los préstamos y se recupere la economía. Pero en una economía abierta esto no termina aquí. Si un tipo de interés más bajo, es lo que introducen Mandel y Fleming, la economía ya importa que esté abierta al resto del mundo, porque ese tipo de interés más bajo que ha conseguido la política monetaria va a hacer que los inversores internacionales se lleven su dinero de ese país que tiene tipos de interés más bajo para llevárselos al extranjero, a otros países, buscando el calor de tipos de interés más altos, de rentabilidades más altas para sus inversiones. Esto hace, el siguiente paso es que si mucha gente se quiere llevar sus inversiones, su dinero de este país, la moneda de este país va a ser muy ofrecida pero poco demandada. Y para mantener el tipo de interés fijo, que el tipo de interés no se deprecie, es el propio Banco Central del país el que va a tener que recomprar, recomprar con sus reservas que tenga de moneda internacional su propia moneda. Va a tener que demandar su propia moneda con moneda que tiene en sus reservas de otros países. Con lo cual, retira dinero de la economía y está neutralizando y está anulando los efectos de la política monetaria, que era haber puesto más dinero en la economía, pues ahora está retirando ese dinero de la economía, de forma que se llega a una situación muy parecida a la inicial,
a un equilibrio en el que no se ha solucionado de forma keynesiana el problema de la baja demanda agregada. La siguiente posibilidad es que el tipo de cambio se mantenga flotante, es decir, que se deje que suba o baje, se aprecie o se deprecie, pues según la oferta o la demanda de esa moneda en los mercados de divisas internacionales. En este caso, la política monetaria puede ser eficaz, pero es la política fiscal en la que se deteriora y sufre pérdida de eficacia. Porque esto es así, cuando un país gasta más de lo que ingresa para hacer salir la economía de una recesión, o gasta más de lo que ingresa porque o sube el gasto público o recorta los impuestos, cae en un déficit fiscal. Ese déficit fiscal lleva a un aumento del tipo de interés. La escasez de ahorro en esa economía, que se la lleva el gobierno, hace que el tipo de interés se eleve. Hasta aquí el análisis keynesiano, pero es que entra lo que introducen de nuevo Mandel y Fleming, ya si la economía está abierta, esa subida del tipo de interés atrae capital del extranjero. Los fondos de inversión van a buscar en este país esos intereses de más alta rentabilidad. Por lo tanto, el siguiente paso es que la moneda de ese país, que está trayendo ahorro e inversiones del resto del mundo, va a ser muy demandada y su tipo de cambio se va a ir apreciando. Con un tipo de cambio real apreciado hace que los productos de ese país sean más caros y por lo tanto más difíciles de exportar, que los productos en el extranjero sean relativamente más baratos y por lo tanto interese subir las importaciones. Cuando el país sube sus importaciones y baja sus exportaciones, se crea un déficit comercial y está bajando la demanda del país. Al exportar menos e importar más se baja la demanda agregada, con lo cual se está neutralizando y se está anulando los efectos primeros que había tenido ese aumento del gasto público, y la demanda agregada pues vuelve a una situación parecida a la inicial. Luego, por estas dos vías, resumimos, si el tipo de cambio se elige fijo, la política monetaria es la que pierde eficacia. Si el tipo de cambio se elige flexible y flotante, es la política fiscal la que sufre y pierde relevancia. Para concluir, decir que cuando Mandel y Fleming proponen esta teoría en los años 60, no estaban describiendo el mundo en el que se vivía. En ese mundo no había perfecta movilidad de capitales, pero ni siquiera actualmente se puede decir que haya perfecta movilidad de capitales, pero nos estamos acercando desde los años 60 a un mundo parecido a la perfecta movilidad de capitales, y por eso sus ideas son cada vez más influyentes y van describiendo el mundo real al que nos dirigimos, porque con la aparición de Internet pues es mucho más fácil que los inversores internacionales muevan sus inversiones de unos países a otros rápidamente. En los años 60 y 70 era más frecuente que los inversores tuvieran sus ahorros con preferencia en su propio país que en el extranjero. Pero vamos hacia un mundo que los ahorros se van moviendo y las inversiones más libremente en el mundo, buscando la mayor rentabilidad. Luego, si en los años 60 no fue una descripción del mundo que existía, sí que fue una buena predicción sobre el mundo hacia el que íbamos y cómo iban a ser la eficacia de las políticas monetaria y fiscal en ese mundo al que nos dirigíamos y el que ya vivimos. Muy bien, pues en la próxima clase veremos nuevas aplicaciones de este análisis de Mandel y Fleming.